Primer ejercicio integrador. Bitácora del trabajo en maqueta y comparación con los procesos en la vida real. La construcción de un prototipo manufacturado a escala del proceso constructivo de una edificación surge a partir de la necesidad de interiorizar y comprender los conceptos que de manera abstracta se aprenden respecto a un proyecto, sus procesos, métodos y materiales. Este ejercicio permite llevar a la práctica aquello que en un principio solo son ideas de cómo deben ser los procesos en obra, lo cual proporciona una mayor aprehensión de los mismos conceptos, pero ahora con una base práctica que aporta reflexiones de cómo fue ese construir real y cómo es verdaderamente el operar en obra. Tal y como se procede en una construcción, a partir de un WBS se organizó una metodología en la que se dividió el trabajo en 4 grandes categorías para poder mantener un orden sistemático y asimilar mejor las etapas y los procesos constructivos. Las categorías de las actividades se clasificaron por procesos de movimientos de tierras, contenciones, cimentación y superestructura en concreto. Para una mejor y más amplia comprensión de los procesos, se hizo una valoración de cada uno de ellos en un ámbito real, su desarrollo en el módulo y unas reflexiones que permitieron compaginar la experiencia práctica con la teoría de obra real. Como primer proceso están los procedimientos preliminares y el movimiento de tierra. Teniendo los diseños estructurales y arquitectónicos, se procede a hacer la construcción en obra. En primer lugar, se hace el cerramiento de obra. Este es de carácter provisional, por el tiempo que dure la construcción. Puede ser en mampostería, separador de zinc o polisombras. Luego, se monta el campamento de obra. En este se encuentran las oficinas del ingeniero, arquitecto y administrador residente, los baños y vestidores de la gente que trabaja, el casino cafetería y la bodega. Replanteo. Para poder hacer el replanteo, antes es necesario haber hecho ya las demoliciones necesarias, el descapote y el alineamiento del suelo. El replanteo es el paso que se hace antes de construir. Este consiste en trazar la ubicación planimétrica de los elementos del proyecto en el terreno, señalándolos con mojones y trazando los ejes y medidas con una cimbra. En primer lugar, se escoge un punto de referencia dado por el topógrafo y a partir de él se empiezan a colocar los otros mojones. Para marcar dónde se va a excavar y construir, se utiliza la cimbra, la cual contiene una cuerda con tinte rojo. Movimiento de tierras. A partir del estudio de suelos y del diseño de cimentación, se determina el tipo de movimiento de tierra necesario para la construcción, ya que al hacer sótanos o al intervenir en una pendiente, se necesita contener la tierra. Para esto hay varias formas de hacerlo, ya bien sea haciendo un talud modificando la pendiente del terreno o haciendo propiamente un muro de contención, como en el caso del módulo. Para hacer muros de contención, como el caso de estudio, en el que están en todo el borde perimetral del terreno, estos se van haciendo por partes para controlar los derrumbes. Es por eso que se utiliza el sistema de trincheras alternadas, en el cual se excavan los huecos de los muros dejando un espacio intermedio. Descripción de los procesos constructivos de la maqueta. Teniendo la caja conteniendo el poliuretano que simulaba el terreno, se procedió a alinear y aplanar la parte de arriba de este, donde se haría posteriormente el replanteo de los muros de contención, que irían en todo el perímetro del terreno. Ya teniendo un terreno limpio y recto, se procedió a hacer el replanteo. Para controlar los derrumbes, se excavó aplicando el sistema de trincheras alternadas, como anteriormente se explicó. En el proceso de construcción tuvimos algunas dificultades en la maqueta y aunque los errores no siempre pudieron ser corregidos, nos permitieron reflexionar y pensar en el porqué de las fallas y posibles soluciones, además pensando en cómo se aplicaría en la obra real. En este caso, tuvimos dificultad al trazar las líneas del replanteo de los muros de contención, porque la cimbra no estaba bien templada y no tenía mucha tinta. En cuanto al proceso de excavación, en maqueta es muy distinto a la vida real, por la contextura del material del terreno.
Por lo tanto, se buscaron distintos métodos. Para hacerlo, se desmenuzaba el polietileno para luego raspar y poder retirarlo del hueco. Muros de contención. Descripción de los procesos constructivos en la vida real. Los muros de contención son elementos constructivos que sirven de cerramiento para soportar los esfuerzos laterales producidos por el empuje del terreno. Dentro de los tipos de muros de contención están por gravedad, de ménsula, hincado o tie-back. La mayoría de estos muros de contención están hechos de concreto reforzado. Es la mezcla de cemento, agregados, agua, aditivos químicos y el refuerzo de acero. La proporción entre el cemento y la arena es por cada uno de cemento, 3 de arena. El agua muchas veces se maneja al ojo cuando se hace a mano, como en el caso del ejercicio, pero ya en obras grandes por lo general vienen mezcladoras. Existen pruebas que evalúan la calidad del concreto, como la prueba de escurrimiento, que consiste en un cono de acero al cual se le vierte concreto. Si al quitarlo el concreto desciende más de 7 centímetros, no tiene la consistencia necesaria. En la prueba del cilindro, se toman unas muestras de concreto fresco en un cilindro metálico y ya secas se llevan a un laboratorio para hacerles pruebas de resistencia. El proceso constructivo, en los muros, sótanos o pantallas preexcavadas, se excava el hueco con las dimensiones de la sección del muro. Se arma por aparte la canasta de refuerzo de acero. Con ayuda de una máquina se introduce la canasta de refuerzo en el hueco. Luego se funde el concreto. En cuanto al proceso constructivo de los muros tie-back, se excava hasta llegar al nivel inferior deseado, dejando un talud en los bordes. Teniendo el talud, se perfora el terreno para el anclaje. Se introduce el elemento de anclaje en la perforación y se rellena inyectando mortero. Se excava con el sistema en trincheras alternadas el talud para hacer ya el hueco vertical donde irá el muro de contención anclado. Se introduce la canasta de refuerzo, se arma la formaleta metálica con parales para moldear la cara descubierta del muro, luego se funde el concreto y posteriormente se tensionan los anclajes. Descripción de los procesos constructivos de la maqueta. Se hicieron dos tipos de muro de contención en diferentes etapas por medio del ya mencionado sistemas de trincheras alternadas. Los muros sótanos o pantallas preexcavadas son los que se encuentran en el lado de la izquierda y la derecha de la caja. Estos fueron excavados y fundidos en dos etapas. En la primera se hicieron los 4 de las esquinas y en la segunda los intermedios, uno en cada lado de la caja. El proceso constructivo de los muros sótanos fue excavar el hueco con las dimensiones de la sección del muro desde el nivel 0 del terreno hasta el fondo de la caja. Después, instalar la malla de refuerzo en acero en toda la mitad del muro y hasta el fondo, dejando pelos externos para la unión de la placa de entrepiso que se fundiría más adelante. Tercero, colocar la formaleta en solo la cara que se expondría del muro, previamente humedecida con el desencofrante ACPM. Cuarto, fundir el concreto. Quinto, vibrarlo para sacar las burbujas del aire atrapadas en el concreto, golpeando la caja continuamente con un martillo. Ya fraguado el concreto de los primeros 4 muros de contención de la fase 1 y antes de excavar los de la fase 2, los intermedios, se lleva a cabo un segundo replanteo para realizar una segunda excavación. Se excava hasta la mitad del terreno solo en las partes frente a los muros de contención ya hechos. Los muros del fondo de la caja eran tipo tie-back y también se excavaron y se fundieron en 2 etapas, usando el mismo sistema de trincheras alternadas. Primero, se excavaron los 2 muros de las esquinas. Segundo, se perforó con un taladro tanto la caja como la formaleta de MDF para meter el tornillo. Se introdujo la malla de refuerzo y se insertó el tornillo atravesando ya la formaleta, la malla de refuerzo y la caja y se aseguró con una tuerca al final. Quinto, se fundió el concreto y se vibró con un martillo. Después de fraguado los 2 muros anclados de las esquinas, se procedió a excavar y aplanar todo el terreno. Luego sí se procedió a excavar y a fundir, siguiendo los mismos pasos mencionados, el muro anclado del medio. Reflexión segunda etapa. Al hacer el concreto, aunque se mezclara con las proporciones adecuadas de sus componentes, no siempre quedaba igual. Unas veces quedaba más arenoso y otras más líquido, y como se hizo en diferentes etapas, no quedaron tan homogéneos los muros.
En cuanto al poner las formaletas, aunque parezca un procedimiento sencillo, aprendimos que este es bastante delicado, el cual requiere de mucha precisión a la hora de cuadrar y sellar la formaleta, ya que si se descuida y el concreto se escapa por algún orificio, además de quedar a un más bajo nivel del que debería, daña los acabados de los otros muros, lo que implica más costo y tiempo para arreglarlo. Una forma de haberlo evitado pudo haber sido, en primera instancia, hacer la formaleta del muro intermedio más grande y poner plastilina en los huecos. Después de haber tenido esta experiencia con los muros del sótano del medio, se tuvo especial cuidado con los muros anclados del fondo, en cuanto al tapar los huecos con plastilina. Sin embargo, no se le puso más resistencia a las formaletas que el tornillo que la estaba teniendo durante y después de la fundida del concreto, por lo que eso, junto con la mezcla del concreto que había quedado más líquida en esa ocasión, provocó que se humedeciera la formaleta de MDF, perdiendo su consistencia, dejando que una parte del concreto se concentrara en la parte inferior del hueco, generándose así una leve barriga. Otro aspecto en el que pudo haber tenido más cuidado fue en fijarse que los refuerzos quedaran en todo el medio del muro, puesto que unos quedaron al borde de este. Cimentación. Se denomina cimentación al conjunto de elementos constructivos que portan una edificación y transmiten sus cargas al terreno. Hay varios tipos de cimentación y el uso de una opción u otra depende del proyecto y el terreno. Dependiendo de la manera como se transmiten las cargas, los cimientos pueden clasificarse por anclaje, pantalla o directo. El tipo más común es la cimentación directa y esta a su vez tiene una subdivisión que describe cómo pueden ser estos cimientos. Pueden ser cimentaciones superficiales conformadas por ciclopias, zapatas, emparrillados y placas. También pueden ser cimentaciones semiprofundas conformadas por pozos y caissons, o pueden ser cimientos profundos, los cuales son pilotes. La cimentación profunda además está subdividida en muchos tipos de pilotes: los pilotes hincados, colocados o fundidos in situ. En cuanto al proceso constructivo de los pilotes, tras hacer la excavación y utilizado los lodos bentoníticos para evitar que la tierra se derrumbe nuevamente en el pozo, se introduce la canasta de la armadura y posteriormente se procede a inyectar el concreto y generando vibraciones para despojar todo el aire que pueda quedar en forma de burbujas dentro del concreto. Descripción de los procesos constructivos de la maqueta. En el caso del módulo, el tipo de cimentación que se debió desarrollar fue profunda con pilotes fundidos in situ. Una vez lista la contención perimetral con el terreno ya nivelado, se procedió a hacer un tercer replanteo marcando las líneas guías para la cimentación. Se hizo el hoyo del pilote en el poliuretano hundiendo un tubo plástico hueco donde irían los pilotes, intentando simular la extracción de tierras que en vida real se hace con máquinas especializadas según el pilote. Dentro de las excavaciones se ubicó la malla de refuerzo enrollado que simulaba la armadura de acero. Una vez listos los pilotes, se excavó la porción del terreno en donde se fundirían las vigas de amarre. Un paso intermedio fue descabezar los pilotes hasta el nuevo nivel de excavación, dejando a la vista el refuerzo metálico para entonces fundir las vigas de cimentación. Una vez listos los pilotes, se excavó la porción del terreno en donde se fundirían las vigas de amarre. Reflexión, tercera etapa. Algunos inconvenientes y contratiempos en el proceso de la maqueta estuvieron relacionados con la nivelación del terreno, pues en el poliuretano no es posible volver a rellenarlo como la tierra para emparejar el terreno, de manera que las medidas de profundidad cambiaron un poco para poder generar el terreno apropiado. El descabezar los pilotes fue un proceso muy complicado y poco preciso, pues lograr dejar el refuerzo de la malla para la posterior fundición de la viga, demoliendo solo una parte del pilote, no fue posible de la manera más óptima. Superestructura de concreto. En un sistema de construcción aporticado,
Los elementos principales consisten en vigas y columnas de concreto reforzado conectados a través de nudos formando pórticos resistentes. En un sistema de construcción con muros portantes, los muros son de carga y por lo tanto cumplen la función de soportar el peso de una edificación. En estos sistemas, los muros y las columnas y vigas son los elementos estructurales que se encargan de transmitir las cargas a los cimientos. Proceso constructivo. Después de tener la cimentación de una edificación lista junto con la contención lateral, inicia el levantamiento de la estructura según su diseño. En cualquiera de los dos casos, lo importante es mantener la continuidad vertical del refuerzo en acero, y para que esto se cumpla es clave conectar los refuerzos pelos de la cimentación con las armaduras de los nuevos elementos constructivos que funden de la estructura portante. En el caso de las columnas, se continúa con el refuerzo vertical, como se realiza con la armadura de los pilotes. En el caso de un muro portante, la armadura se conecta en varios puntos con los refuerzos de los pilotes. Proceso constructivo detallado de la columna. Primero, es la lectura e interpretación de los planos. Después, es el armado de los refuerzos. Las varillas verticales son amarradas con los estribos y ganchos previamente figurados. Ya armado el refuerzo, se verifican los plomos. Se hacen los traslapos de las varillas verticales para continuar con la columna en el piso siguiente. Tercero, se ubican las formaletas laterales. Las formaletas de madera o metálica se engrasan con un desmoldante. Se colocan unos distanciadores que garantizan el recubrimiento de los hierros con concreto. Con unos form clamps se unen las formaletas entre sí. Después se verifican los plomos de la formaleta. En cuarto lugar, va el vertido del concreto. Se ubican temporalmente los listones de madera para trabajar desde arriba de la columna. Con ayuda de una lámina metálica inclinada, se vierte el concreto para evitar la disgregación de los compuestos de este. Ya por último, con un vibrador de aguja se vibra el concreto para asegurar la distribución uniforme y con un chapulín, un martillo de caucho, se golpea la formaleta. Con estos dos procesos se evita que quede hormigueada la columna, quitándole las burbujas de aire. Proceso constructivo detallado de la viga. Previamente tiene que haber una interpretación de los planos. Primero es la estructura temporal previa. Colocación de pórticos provisionales con parales y crucetas. Las hechas son apoyadas en los parales. Segundo, ubicación de formaletas inferior, la cama. Tercero, armado de refuerzos. Se colocan los refuerzos horizontales, tanto superiores como inferiores, armados con sus respectivos estribos. Se amarran las intersecciones con alambre negro con ayuda de un bichiroque. Y por último, se colocan los distanciadores. Cuarto, ubicación de formaletas laterales. Se engrasan con desmoldante, se unen las formaletas con form clamps entre sí. Quinto, el vertido del concreto. Se vierte el concreto con la ayuda de una lámina metálica para que no haya disgregación de sus componentes. Se vibra el concreto con un vibrador y con un chapulín. La viga no se funde en su totalidad para hacer el traslapo con el refuerzo de la placa más adelante. Sexto, apuntalamiento de la viga. Los parales hacen presión a las formaletas en un ángulo de 45 grados. Séptimo, retiro de las formaletas. Proceso constructivo en la maqueta. En el caso del módulo, se construyeron elementos de los dos sistemas portantes explicados anteriormente. Se fundieron dos columnas y se levantó un muro estructural en primera instancia. Para la placa de entrepiso se fundió un esqueleto completo, el cual cumple la función de viga como remate del pórtico generado junto con las dos columnas y como viga de borde apoyada sobre todo el muro portante. Estas vigas principales se fundieron acompañadas de vigas secundarias o viguetas, en el sentido más corto en el que viajan las cargas desde el centro de la placa. Para esto fue necesario generar una formaleta compuesta por la base o cama soportada por una estructura provisional y unas formaletas laterales, todo bañado en ACPM para facilitar su desencoframiento. Se ubicaron primero las formaletas ya engrasadas con ACPM, luego se instaló el refuerzo metálico, proceso al revés que en la vida real, y posteriormente, acompañado de vibraciones, se vertió el concreto.
Reflexión cuarta etapa. Los inconvenientes más grandes de esta etapa final fue ajustar correctamente la formaleta de las vigas y placa para que tuviera los cerramientos apropiados para cuando se vertiera el concreto. Este no saliera por ningún hueco. Y segundo, que la formaleta misma y la estructura provisional que la sostenía fuese capaz de soportar el peso de la placa mientras ésta fraguaba y se unía con los elementos estructurales preexistentes, transformándose así en un solo cuerpo existente. Conclusión. Cuando se piensa en una edificación, tal vez es común que el proceso de su construcción se da por hecho y no hay un detenimiento en entender cómo es el mismo, su nivel de complejidad y cuán importante es. La construcción de un modelo a escala de cómo sería una construcción de la vida real, entendiendo sus procesos desde el inicio con el cerramiento de obra hasta la construcción de la estructura portante, nos permitió no solo entender mejor los conceptos aprendidos en clase, sino también comprender cuán compleja es una obra. Ese acercamiento o cómo podría ser la construcción realmente nos enseñó la importancia de la precisión en el proceso y cuántos inconvenientes pueden surgir, llevándonos a reflexionar las implicaciones y el procedimiento que le corresponderían a nuestros diseños en el papel. La mayor enseñanza fue que a partir de los errores nos llevó a pensar cómo se pudo haber evitado fallar y cuáles podrían haber sido las soluciones.